En Venezuela tenemos muchos problemas económicos, muchos problemas sociales y a todo eso se anexa la pandemia que azota a todo el mundo. Entonces, pues, estamos totalmente con muchos problemas, pero trataremos de hacer lo mejor y lo que podamos, que Dios nos permita. Porque a veces ni en las farmacias, o como le dicen en Colombia, no se consiguen. Y cuando se consiguen a un precio donde la gente no tiene recursos para comprarla. Entonces, de alguna manera sí nos afecta. O sea, sí llegan, pero no llegan con la frecuencia, no hay de la misma calidad. O sea, tú sabes que cada medicamento tiene sus laboratorios y muchas veces pues la gente no tiene los recursos para acceder a comprarlo en una droguería. O sea, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si estás en un sitio donde no te atiendan rápidamente y con todos los medicamentos y toda la tecnología, pues no sobrevives, ¿de acuerdo? Sí. O sea, aquí la salud social en Venezuela no sirve para nada. Si tú no tienes dinero para entrar a una clínica, no, mejor dicho, te puedes morir. Te lo digo así. Vacunas para los niños recién nacidos no llegan. Y si llegan, cuestan mucho dinero porque el país se dolarizó y la gente no tiene los recursos. Sé por las noticias que realmente sí han sido afectados e impactados de una manera brutal. Si el gobierno o la salud pública no la consiguen, no se la dan gratuita, esa persona no se puede colocar dicha vacuna. El problema de salud es crítico a nivel mundial y creo que es un problema político también, aparte económico político, porque por más que los gobiernos quieran ayudar en suministrar medicamentos de recursos con precios para que sea accesible a la población, sí lo hacen, pero en Venezuela como tal, nuestra hiperinflación hace que hace que mucha gente no tenga acceso. Creo que hablan más que lo que actúan. Es mi apreciación muy personal. Los recursos eran escasos y digamos que era como el único hospital grande en la zona, una zona de alta influencia de la guerrilla del ELN, que tenía mucho, pues había muchos conflictos, muchos momentos en que habían muchos heridos. Entonces, pues al ser limitados en recursos, pues a veces teníamos que priorizar a qué personas se atendían primero que otras. Por ejemplo, no teníamos unidad de cuidados intensivos, entonces si esos pacientes teníamos que remitirlos, de pronto ahí sí era donde podían haber problemas para lograr una remisión. En Colombia tengamos un sistema de salud que en teoría es universal porque todos tenemos derecho. Si hay grandes diferencias en cuanto a dónde estés tú. Si yo me vuelvo, no sé, 20 años atrás, yo diría que el impacto en ese momento del conflicto armado en la salud
en el uso de los recursos de la salud era más alto porque lógicamente habían muchos más heridos y entonces los recursos de la salud pues también se tenían que destinar más pues para tratar a las personas que eran heridas o que eran víctimas del conflicto, que era más duro en ese momento. El conflicto hoy en día continúa, pero yo sí pienso que el impacto en número es menor. Sin embargo, por lo que hablábamos, el que todavía hayan ciertas zonas en las que no se pueda ingresar, que las misiones médicas estén restringidas, porque los grupos armados no lo permiten o ese tipo de cosas, pues ahí es donde tenemos un impacto en salud pública muy alto, porque por ejemplo no puedes hacer medicina preventiva. Y entonces si tú tienes zonas en las que todavía no puedes prevenir, pues entonces todavía vas a tener enfermedades que no se diagnostican a tiempo, que no se tratan a tiempo y que vas a tener más complicaciones. Invertir menos en la guerra, en el conflicto, pues lógicamente ese dinero lo podría reinvertir en otras cosas, ¿no? Y entonces la reinversión de ese dinero seguramente un porcentaje muy importante a la salud, a la prevención. Todavía hay muchos niños que en Colombia se mueren de desnutrición, todavía hay muchas mujeres que se mueren durante el embarazo y el parto y el posparto, entonces